universitario en neurología, hizo la carrera de posgrado de especialización en neurología en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario y es miembro del Grupo de Sistema Nervioso Periférico de la Sociedad Neurológica de Argentina. También nos acompaña el doctor Marcelo Francisco Ruggiero, que nos va a hablar de los diagnósticos diferenciales, las crisis miasténicas, vacunas, la miastenia y el COVID. Es médico especialista en neurología, presidente de la Sociedad Neurológica Argentina, jefe de la sección de enfermedades neuromusculares del Hospital Italiano de Buenos Aires y es docente de neurología en los institutos universitarios del Hospital Italiano de Buenos Aires y en la Universidad de Buenos Aires. Y nada más y nada menos que la profesora Graciela Nocera, que nos va a comentar sobre las actividades y funciones de la Asociación de Miastenia Gravis, el impacto del diagnóstico, la experiencia y la solidaridad que son posibles. Es profesora de inglés y francés, es presidenta de la Asociación de Miastenia Gravis de Rosario, AMIGRO, referente de miastenia gravis por el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, representante de Argentina en estudios de investigación en España, y está especializada en miastenia gravis con un investigador internacional. Será un placer tenerlos. Cada uno va a tener 20 minutos para su disertación. Va a empezar hablando el doctor Calabres. Bueno, muchas gracias por la invitación. Vamos a empezar. Hola, buenas tardes a todos. Dentro de mi presentación, de lo que dijeron del currículum, tuve la suerte de aprender al lado de Marcelo en el Hospital Italiano sobre esta enfermedad y sobre muchas otras, pero revisando, atendiendo y controlando muchos pacientes con miastenia gravis. Para empezar, algo que nos une a los dos, tanto a Corrientes como a Rosario, el Puente General de San Martín y el General Belgrano, postales del Río. Cuando hablamos de miastenia gravis, hablamos de una enfermedad autoinmune órgano específica, caracterizada por fatigabilidad y debilidad de músculos voluntarios. Eso hay que remarcarlo. ¿Y por qué es una enfermedad autoinmune? Porque los anticuerpos son detectables en la unión neuromuscular y dichos anticuerpos, si lo inyectamos en un ratón o en un cobayo, podemos desencadenar la enfermedad. Esto era la primera descripción de miastenia gravis y con la evolución y los estudios siguientes se fue viendo de que ya deja de ser una enfermedad para ser un grupo de desórdenes de la unión neuromuscular, causada por autoanticuerpos contra componentes postsinápticos de la placa neuromuscular, caracterizada por fatigabilidad y debilidad de músculos voluntarios. Yo recuerdo que cuando empecé medicina y uno estudiaba la placa neuromuscular, lo único que sabía era de que había una descarga de acetilcolina que se unía a un receptor y eso provocaba la contracción muscular, y eso con el tiempo uno fue viendo y estudiando que es un poquito más complejo. La miastenia gravis tiene una prevalencia de 40 por millón y una incidencia de 4 a 12 por millón de habitantes. Esto va aumentando con el transcurso de los estudios que se van publicando. Yo creo que más por sospecha que tenemos los médicos de la posibilidad del diagnóstico de esta enfermedad. Tiene una frecuencia entre 20 y 30 años en mujeres como pico de incidencia y en hombres entre los 50 y 60 años. Tiene un comienzo de síntomas generalmente insidioso, con frecuencia subagudo, y hay algunos casos descritos donde tienen un desencadenante o una presentación aguda.
Cuando uno empieza a interrogar sobre estos pacientes con una presentación aguda de la enfermedad, siempre encuentra algún síntoma centinela que pasó desapercibido o no fue tenido en cuenta por el paciente o por familiares. La mayoría de las veces hay un factor desencadenante que está presente, algún cuadro de estrés, que puede ser una cirugía o algún cuadro infeccioso asociado. Y muchas veces hay síntomas intermitentes en la enfermedad. Como dijimos, algunas veces los pacientes presentan un episodio de tosis palpebral o diplopía que lo toman como algo de fatiga y pasa desapercibido. Esto me pareció interesante colocarlo como para tener en cuenta y no desestimar la enfermedad cuando hay una enfermedad autoinmune de base presente. Como pueden ver, lo más común como historia personal de enfermedad es que tengan algún cuadro de trastorno tiroideo, artritis reumatoidea o diabetes como más frecuente también, o una historia familiar de trastornos autoinmunes, donde también prevalecen las mismas enfermedades. Esto es para tenerlo en cuenta. Si el trastorno es ocular en el inicio de la miastenia, no solamente pensarlo como la posibilidad de que sea por su proceso tiroideo, sino pensar en esta enfermedad. Si unimos tanto la historia familiar como la historia personal, las enfermedades tiroideas asociadas a miastenia gravis son las más frecuentes, seguidas por los trastornos reumatológicos. Lo que dijimos de la complejidad de la placa neuromuscular, podemos ver en lo que es la fisiología, que un potencial de acción provoca la entrada de calcio en el terminal nervioso, con la salida de vesículas de acetilcolina, lo que se une al receptor con entrada de sodio y salida de potasio y produce la contracción muscular. Pero hay todo un complejo asociado al receptor de acetilcolina que hace un poquito más complejo lo que es la enfermedad y la fisiología de la placa, donde podemos encontrar la asociación del MUS, el LRP4 y todo lo que es el metabolismo de la acetilcolina y su recaptación en la placa terminal. Dentro de estos anticuerpos, el más común o el más frecuente descrito es el anticuerpo antirreceptor de acetilcolina. No tiene una correlación entre los valores que uno puede encontrar en un paciente y la severidad de la enfermedad. Podemos tener valores de 0,6, 0,7, que es levemente positivos, y el paciente tener una clínica más florida, y aquellos con 7 u 8 de ACRA y apenas un cuadro ocular leve. Son anticuerpos IG1 y IG3. Eso tiene una importancia fisiopatológica por lo que es el tratamiento de la enfermedad. Provocan daño activando el complemento, bloqueando la recaptación de acetilcolina y produciendo la degradación de receptores. Lo podemos encontrar en un 85% de los pacientes con miastenia gravis generalizada y en un 50 o un 60% de las formas oculares puras. Ahí vemos esquemáticamente cómo actúa, bloqueando el receptor, activando el complemento. Y este es, viéndolo en forma tridimensional, cómo está conformado un receptor y en qué parte actúa el anticuerpo, que es sobre las terminales MIR. El receptor tiene esta característica de tener una unidad beta, 2 unidades alfa, una delta y una épsilon, que es diferente al receptor del feto, que tiene una característica diferente. Por eso, después Marcelo va a hablar sobre lo que es miastenia de embarazo,
la posibilidad del embarazo sin problema en una mujer con miastenia. El anticuerpo anti-MUS es un anticuerpo IgG4, tiene una prevalencia de entre el 1 y el 10% en los pacientes en general, 40% en aquellos que tienen ACRA negativo, con miastenia gravis generalizadas. Son anticuerpos directamente patogénicos, no producen activación del complemento, y sí su concentración se correlaciona con la severidad. Esta es la parte donde trabaja el anti-MUS. Hay otros anticuerpos que no disponemos en el país, pero están muy descritos en la literatura. El LRP4 bloquea la activación de MUS a través de su unión con agrina, se presenta en 1 al 5% de los pacientes con miastenia gravis, es IgG1, y también está descrito en otras enfermedades como la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica, de lo que da para estudio sobre qué rol tendría autoinmune en ELA, en algunas ELA. Esta es la zona donde actúa el anticuerpo. Hay otros anticuerpos descritos, el anticuerpo antirreceptor de reanodina, que es el túbulo T, el KB1.4, el anticuerpo anticolágeno Q, antiagrina. Esto lleva a la complejidad cada vez más creciente de esta enfermedad. Con estos anticuerpos uno puede hacer una primera clasificación de la enfermedad y llevar a describir a aquellos que tienen ACRA positivo, que tienen una prevalencia del 80%, aquellos que tienen anti-MUS positivo, que una prevalencia del 4%, aquellos con LRP4 positivo, que es del 2%, y todavía queda un porcentaje que es cero negativa, que es un 5%. Y en base a la edad de presentación, si es menor a 50 años o mayor a 50 años, y podríamos irnos todavía a aquellas personas de mayor edad, mayores de 75 años también, como para clasificarla, hacer una subclasificación y en base a eso guiarnos para qué tipo de tratamiento uno puede encarar. Es interesante tener ciertas características de los pacientes también en base a la edad. Ustedes pueden ver que cuando el paciente es mayor de 50 años, el ACRA es más positivo y pueden ver que hay descripciones de mayores de 65 años y pacientes más adultos todavía, y evaluar la prevalencia de trastornos tiroides y diabetes en la población, también para evaluar qué tipo de tratamiento utilizar, el uso de corticoides o no. ¿Cuándo vamos a sospechar la enfermedad? En todo paciente con una debilidad que varía con las horas y aumenta con el ejercicio. Tiene una función autonómica o sensitiva alterada, uno debería pensar en otro diagnóstico. El 60% de los pacientes tienen formas oculares que posteriormente generalizan. Y un 20% quedan con formas oculares puras y el 50% que inicia con una forma ocular a los 6 meses generaliza y más del 80% hasta los 2 años de inicio de los síntomas. Hay un estudio, un paper que es del 2003, tiene sus años, pero todavía me resultó interesante el tema de la baja sospecha en pacientes adultos de mayores de 75 años de miastenia gravis. Lo que hicieron es remitir muestras de
de ACRA en esa población y evaluaron un porcentaje mayor de 75 del 0,7%. Y pueden ver que en 8 de los pacientes mayores de 75 años tenían otras patologías clínicas asociadas que no se había diagnosticado miastenia gravis. Había alguno que se había tomado como un stroke o un accidente isquémico transitorio, lo que uno ve normalmente en la práctica diaria, la posibilidad de enmascarar con ese diagnóstico el posible diagnóstico de miastenia gravis. Para presentar algunos fotos de pacientes que inician con síntomas oculares, ustedes pueden ver la presencia de tosis palpebral del paciente, con una debilidad a la abducción del ojo derecho del ojo izquierdo y levemente del ojo derecho. Este otro paciente que tiene debilidad en la abducción también de ambos ojos. La miastenia gravis tiene la característica de que ustedes pueden revisarlo un día y tener un patrón de compromiso ocular y al otro día cambiar. Lo mismo que la tosis, ser fluctuante, un día de un párpado y al día siguiente el párpado contralateral. Este es un signo típico, que es el signo de Cohen. Cuando se levanta el párpado tosado, cae el contralateral. En el otro chico pueden ver cómo queda fijo el ojo izquierdo. Otro paciente con síntomas similares. Y ya cuando hay un compromiso ocular, uno puede ver la debilidad en los músculos de la lengua, pueden ver cómo claudica la lengua. O la debilidad de los músculos del cuello. Los pacientes tienen una voz típica, una voz nasal, por debilidad del velo del paladar, que cuando uno hace una repetición, como puede ser numérica, va notando cómo va fatigando y va aumentando esa voz nasal. Puede causar parálisis facial bilateral como causa también de debilidad. Y hay veces que uno encuentra cierta debilidad proximal, no es lo más común de la presentación, y que el paciente simule lo que es un compromiso más miopático que miasténico. Otra síntoma de presentación de los pacientes es la caída del cuello, más que nada en los pacientes añosos. Muchas veces se presentan puramente con debilidad de músculos del cuello y van rondando de consultorio médico en consultorio, porque aunque la miastenia no es una enfermedad que provoque dolor, el tener debilidad en estos músculos lo llevan a tener cervicalgia y consultan varias veces a traumatólogos con sospecha de artrosis cervical o algún proceso de índole traumatológica. Ahí ven más o menos el porcentaje de pacientes que se pueden presentar de esta forma.
En lo que es los pacientes con anticuerpo anti-MUS tienen mayor prevalencia en mujeres, con un compromiso predominantemente craneal y vulvar. Puede haber tosis y diplopía, 40% presentan síntomas vulvares como primer síntoma, facial, faringe, debilidad de lengua asociada a compromiso de músculos del cuello y respiratorios. Es común la atrofia, y tienen algo bastante característico, que es la presencia de este surco central, con surcos laterales en la lengua. Y la debilidad al examen de la lengua. Este es el surquito de otro paciente. La clínica es, como en toda patología, soberana, pero hay estudios complementarios que nos ayudan al diagnóstico. Dentro de ellas son las pruebas electrofisiológicas, la electromiografía con estimulación repetitiva es el estudio más utilizado. Se evalúa un nervio periférico con un estímulo supramáximo y se registra el potencial de acción. Posteriormente se realiza un tren de 5 a 10 estímulos con una frecuencia de 2 a 3 Hz. Este tipo de tren de estímulos a esa frecuencia normalmente lo que hace es agotar los quantum de acetilcolina en la terminación nerviosa, y se considera una disminución mayor al 10% del cuarto potencial de acción como diagnóstico de la enfermedad. Este test tiene ciertas características que uno tiene que lograr la reproducibilidad. Si lo obtuvo esa caída en una primera prueba, debe buscarla en una segunda oportunidad posterior a un descanso. Tiene que tener un patrón de respuesta, ya que uno puede equivocarse y pudo haber un movimiento del estimulador o de los electrodos de registro, o no haber fijado bien el miembro, y eso haga que simule una caída del potencial. Tiene que controlar la temperatura muscular y tiene que conocer si el paciente ha tomado o no ciertos fármacos que pueden disminuir el potencial. Y esto es lo que se logra esquemáticamente. Otro test es el de fibra única, donde uno realiza la grabación selectiva con una aguja concéntrica de un potencial de acción de una fibra muscular. Se activa un músculo en forma voluntariamente, normalmente, y se evalúa la latencia entre la activación nerviosa y el desarrollo del potencial de acción, entre descarga y descarga muscular. La evaluación de esta variación es lo que se denomina jitter, y la prolongación de este jitter evalúa algún bloqueo en la transmisión neuromuscular. Esto es lo que se va registrando. El doctor Ruggiero puede hablar, él realiza este tipo de estudios. Otros test que tenemos es el farmacológico. No se dispone de hidrofonio, que ustedes lo pueden leer en cualquier literatura, pero muchas veces utilizamos prueba con piridostigmina como una respuesta o una evaluación al posible diagnóstico, y el test del hielo, que es colocar un hielo en el párvulo y evaluar su mejoría franca de la tosis. En base a todo, al compromiso de los músculos, podemos clasificar a la enfermedad según la Academia Americana de Miastenia. Y eso nos lleva a clasificarla en tipo 1 cuando hay solamente debilidad muscular ocular,
Tipo 2, cuando es leve, generalizada, si compromete a músculos oculares es 2A, y si compromete la parte vulvar es 2B. Y así, según el grado de compromiso, de grado moderado o de grado severa, se divide en 3 o 4, también subdivididas en A o B, y el grado 5 ya es cuando hay intubación con o sin ventilación mecánica. Yo no quise ahondar mucho en el tratamiento, y por ahí Marcelo también puede decir o agregar lo que crea conveniente, pero más o menos la escala de tratamientos son variados. El tratamiento sintomático a corto plazo es el mestinol, la piredostigmina. La timectomía en aquellos que presentan timoma o hiperplasia tímica en los de inicio de la juventud. Son tratamientos a largo plazo. La prednisona es tratamiento inmunomodulador, podríamos colocarlo con un mayor plazo o tratando de modificar la evolución natural de la enfermedad, pero cuando uno ya tiene que hacer un tratamiento crónico y evaluar, ahí entran en juego los inmunomoduladores. El de primera elección es la satioprina. Podríamos tomar de segunda el micofenolato, hay otras drogas también, el tacrolimus o el metotrexate. Y ya cuando la droga cuando la miastenia es refractaria, utilizar drogas como el rituximab o la ciclofosfamida. Lo que evalúan acá es cuando uno también realiza un estudio de tórax para evaluar la posible presencia de un timoma o de una hiperplasia tímica. Es esta masa que se visualiza ahí. Guía que uno busque en la literatura. Las drogas son siempre la misma. Terapia básica, glucocorticoides más satioprina, la posibilidad de una eratimectomía, como segunda de la línea el rituximab o la ciclofosfamida como escala. Y en caso de la crisis, la plasmaféresis o la inmunoglobulina. Y siempre que uno utilice o vaya a realizar un tratamiento, tiene que tener en cuenta esto, que es la respuesta inmunológica que se produce en esta enfermedad. Si uno utiliza azatioprina, está regulando tanto linfocitos T como linfocitos B. Si utiliza micofenolato es igual. Si utilizamos rituximab, estamos tratando la respuesta B, aquellos CD20 o es un anti-CD20, y si usamos tacrolimus, estamos buscando una inmunomodulación sobre linfocitos T. Esto uno lo ve en la escalada de tratamiento. Si uno usa azatioprina y el paciente no tiene respuesta, muchas veces al utilizar micofenolato estamos yendo al mismo blanco terapéutico y puede que sí o puede que no tenga respuesta y uno debería buscar otros blancos de tratamiento. Dentro del uso de los inmunomoduladores uno tiene que tener en cuenta también el tiempo que tardan en empezar a hacer efecto. Por ejemplo, la azatioprina actúa a partir de los 6 u 8 meses y tiene un pico de efecto a partir de los 12 meses, por lo que uno no tiene que apurarse en modificar un tratamiento si no espera el tiempo adecuado. El corticoide es similar, su efecto puede tardar hasta un mes en iniciar la mejoría del paciente, por lo que uno no debe pensar que no responde hasta no tener el tiempo adecuado. Como conclusión, toda debilidad muscular tras un esfuerzo que se recupera con el reposo es sospecha de miastenia gravis.
Yo en la primera diapositiva puse los dos puentes y por ahí lo dejé a Marcelo aparte. Yo cuando era chico y miraba fútbol, mi papá siempre me decía que había un 5 que jugaba muy bien, que era correntino, que era Berta. Jugó en Newell, jugó en Boca. Y por ahí, en honor al viejo, lo puse. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Ahora sigue el doctor Marcelo. Ahora que te comparto la charla. ¿Están viendo la charla ahí, no? Doctor Calabrese, debe dejar de compartir su pantalla. Sí, perdón. Avísenme si ven. Ahora la comparto yo. Vuelva a probar. Ahora sí puede. No sé por qué no la veo. ¿No ven la charla mía? Todavía no, doctor. Un segundito. Porque yo veo que estoy compartiendo, pero no veo que esté mi charla, que la tengo acá en la computadora. Ahí está compartiendo pantalla el doctor Calabresa. Debe dejar de Perdón. compartir la pantalla para que pueda compartir. Ahí estoy viendo otra computadora que no es la mía. Sí, yo Sí, estoy el poniendo doctor mal. Calabresa está. ¿Usted tiene A el power ver. del doctor Ruggiero? No, yo estoy... No, por eso. Toqué mal yo, perdón. Ujú. ¿Ahí? No, tiene que ir a la parte de arriba y dar la opción de dejar de compartir pantalla. No. Y a la parte de arriba con el puntero y a la opción Sí. de dejar de compartir pantalla. Ahí ¿Ahí? está. Ahí está. Sí. Perdón. Ahora, doctor Ruggiero tiene que ir a la parte de abajo, tiene opciones. Sí, de Seguridad, compartir pantalla, sí. sí. Y tiene que Ahora abrir sí, la ahí ventana. estamos. Bueno, muy bien. ¿Se ve bien ahí? ¿Me escuchan bien? Espectacular. Bueno, ahora me toca a mí agradecer a Graciela, a Esteban, por todos estos años que estamos compartiendo esto que nos gusta tanto, ¿no? Que es hablar de estas enfermedades que involucra a tanta gente, tantos pacientes. Y bueno, hace muchos años que nos conocemos. Ahora la pandemia nos está haciendo perder algún elemento extra que tienen nuestros encuentros, sobre todo gastronómicos, aparte del placer de verlos, ¿no? Esteban ya nos conocemos hace muchos años y siempre, la verdad que los extraño, porque
siempre es bueno estar juntos y hablar de esto que nos encanta, por eso, y aparte nos superponemos en el tema que estamos hace muchos años, una enfermedad que por suerte hay un montón de terapéuticas, y que a veces se va complejizando más. Si yo pongo heterogénea acá, de la clínica, pues es heterogénea los mecanismos fisiopatológicos, ya vieron que hay un montón de anticuerpos, y eso también nos da la posibilidad de que haya distintos tratamientos. Y la conclusión es muy buena, es que hace que mejore la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Lo que nosotros estamos buscando. Es heterogénea y es dinámica la enfermedad, ¿no? Porque más allá de todo lo que explicó Esteban de forma excelente, la miastenia es clínica, ¿no? Hay pocas enfermedades que dan estos síntomas, ¿no? De empeoramiento con el ejercicio, con la fatigabilidad y mejoría con el reposo. No hay muchas enfermedades. La cuestión es que hay muchas enfermedades neuromusculares que provocan fatiga y debilidad, y la miastenia está ahí adentro, ¿no? Siempre con el objetivo de buscar enfermedades que sean tratables, cuando hay muchas enfermedades del músculo, fíjense, esto es miastenia. Como bien dijo Esteban, es casi un diagnóstico clínico cuando ponemos, pero hoy el desafío es mucho mayor, porque tenemos que buscar dentro de esos miasténicos los distintos subgrupos para poder tratarlos adecuadamente. Ya habló un poco Esteban es una enfermedad muy heterogénea, afecta hoy a todas las edades, como vieron, y como yo les voy a remarcar un poco más, que tiene ciertas particularidades, dependiendo también de las regiones geográficas. Por ejemplo, en los países asiáticos hay más formas pediátricas, sobre todo formas oculares en niños. Hay variabilidad, por ejemplo, en los porcentajes de pacientes anti-MuSK, o sea, hay distintas presentaciones geográficas. Lo mejor de todos estos años es que el tiempo diagnóstico de los pacientes ha sido mejorado, y bueno, mucho tiene que ver también la promoción de la enfermedad, de la enfermedad y de las enfermedades neuromusculares. El tiempo diagnóstico se ha disminuido de 4 años a 1 año, y el derrotero de los pacientes era bastante extenso, como dijo Esteban hace un rato. Estos pacientes muchas veces van al traumatólogo, los que tienen trastornos oculares no vienen al neurólogo, van al oftalmólogo, y así podemos decirlo con cada uno de los síntomas y signos que tiene la enfermedad. Hoy sabemos que si bien están esos 2 picos de la prevalencia más en mujeres, hoy es una enfermedad de los 2 sexos y de todas las edades. También hay formas neonatales, que es cuando hay una transferencia de anticuerpos en la placenta, tanto la miastenia gravis de ACRA positivo como miastenia anti-MuSK, que los niños, los hijos de la madre miasténicas tienen un periodo transitorio de debilidad, que se mejora en un par de días con tratamiento sintomático. Hay formas más severas cuando hay un paso por la placenta de algunos anticuerpos fetales, que se llaman así, que provoca un cuadro más severo que se llama artroliposis múltiple, con el niño nace con bastantes complicaciones óseas, y a veces cardíacas también. Pero es una enfermedad que cada vez conocemos más, porque conocemos más los mecanismos fisiopatológicos. Este es un esfuerzo epidemiológico que hicimos hace unos años, buscando la densidad de incidencia de la enfermedad dentro de la población del hospital italiano, que es una población cerrada, con una pirámide con una base alta, porque tenemos muchos pacientes añosos, y la densidad de incidencia, o sea que tomamos un periodo de año, la densidad de incidencia se hace año por año, con la población año por año, como va creciendo la población, nos dio un 38 por millón de densidad de incidencia, que es más o menos lo que se adapta a la literatura. Teniendo en cuenta siempre que al ser una posición cerrada hay menos probabilidad de subregistro, y también que hay un centro de enfermedades neuromusculares que tenemos que, y los oftalmólogos, por ejemplo, conocen la patología, y no derivan los pacientes. Pero es una enfermedad dentro de las enfermedades neuromusculares que va creciendo. Ya se explicó, muchos mecanismos, muchas miastenias, podríamos decir, porque si bien ACRA y MuSK se llevan las palmas, uno que es más viejo, antes no teníamos el MuSK siquiera, y tenemos un paciente que no tiene anticuerpos,
Pero hoy sabemos que hay prácticamente anticuerpos para MUS, que es importante en el desarrollo de la placa neuromuscular, la distribución de los receptores, el RP4, que a veces pueden coincidir. También hay anticuerpos contra la grina, anticuerpos contra estos canales que ven ahí abajo, KB1,4, cortactina, actina, miosina, titina, que algunos son marcadores, pero otros ya están moldeando algún subgrupo clínico. Nosotros tenemos una pasión de buscar anticuerpos y tratar de correlacionarlo con algún grupo clínico. En este caso nos salió bastante bien, porque pudimos detectar mecanismos fisiopatológicos diferentes, por lo cual podemos también tener terapéuticas diferentes, como bien dijimos antes. Entonces es importante saber esto, y también podemos decir que todos estos mecanismos están dentro de pacientes que se parecen. Vamos a marcar algunos tips clínicos sobre cómo sospechar estos pacientes, pero nuestros pacientes con miastenia se parecen, y muchas veces, como vimos antes, se parecen también a enfermedades neuromusculares, que bueno, nosotros nos dedicamos a eso, pero abrimos la puerta y entran un montón de pacientes que son parecidos. Entonces tenemos que buscar entre todo ese océano de pacientes, los pacientes miasténicos. Esto es lo que hace muchos años ponemos esto, que lo que tenemos que cuidar nosotros, y eso depende del tiempo diagnóstico, a la placa neuromuscular, por mecanismos que ustedes ya vieron, pero que posiblemente el complemento sea el más importante. La placa muscular se va destruyendo. Como ven en este esquema simple, acá a la izquierda, donde solamente el paciente pierde los receptores, sino también pierde las imaginaciones postsinápticas, que son claves para la transmisión sináptica. Y esto lo vemos en una microscopía electrónica, donde se ve la destrucción de la postsinapsis. Y esto habla de una potencial refractariedad, y esto a veces depende del tiempo, no solamente del tiempo de diagnóstico, sino del inicio del tratamiento, que debe ser adecuado, y que debe cumplir con las normativas claras, y tener una estrategia clara, como los que hacen vascular cuidan el cerebro, y los que hacen neuropatías inmunomediadas cuidamos el nodo de Ranvier. En este caso, el diagnóstico precoz y tratamiento adecuado nos sirve para proteger la placa neuromuscular, y hoy conocemos los mecanismos de los distintos subgrupos de pacientes con miastenia. Conocemos el rol del timo, que no está involucrado en miastenia anti-MuSK, como tampoco está involucrado el complemento en esta enfermedad, en anti-MuSK. O sea, ahora esto está variando un poco, pero son datos que parecen mínimos, pero son esenciales para una potencial tratamiento que va a ser muy interesante, y eso es lo que marcó al final, ver los distintos subgrupos de pacientes. Eso es clave, es como que tenga una identidad el miasténico. La edad, si es de comienzo temprano, comienzo tardío, ponemos un límite de 50 años, pero vamos a ver que hay un subgrupo de pacientes mayores de 65, 70 años, que también se presenta la enfermedad. La relación con el timo, los pacientes jóvenes tienen más hiperplasia tímica, o timitis, los pacientes de comienzo tardío tienen atrofia, pero por ahí tienen asociación con timoma. Pues es muy importante el timo en la generación de la enfermedad. Por eso también eso es clave, y eso ha cambiado en los últimos años. Ya cuando cursa con timoma, que generalmente son pacientes ACRA positivos, ya configura un síndrome paraneoplásico, cumpliendo todos los criterios. Después están las nuevas miastenias, de este complejo anti-MuSK LRP4, que funciona en conjunto, que no, como le dije recién, no tiene una relación con el timo, que puede producirse en cualquier edad. Hay formas seronegativas, cada vez menos. Y después está un paciente si es ocular o no, como definió antes Esteban. Diagnóstico diferenciales de este gran imitador de un montón de enfermedades. Casi ninguna enfermedad se presenta como el paciente que vimos de inicio, pero el diagnóstico sigue siendo clínico, como casi todas estas enfermedades. Tenemos un montón de herramientas diagnósticas, en las cuales algunos tenemos acceso y otros no. Por supuesto que hoy tengamos a mano dosaje de 2 tipos de anticuerpos nos puede ayudar
mucho a veces, porque a veces, como una enfermedad de comienzo subagudo y con un riesgo potencial de tener componente vulvar y sobre todo respiratorio, que es una crisis respiratoria, a veces tenemos que actuar sin tener un diagnóstico de certeza. Entonces, dividiéndolo por los síntomas predominantes, podemos decir, yo después voy a hablar un poco del porcentaje de presentación, la forma ocular es la más frecuente de presentación, los síntomas oculares son los más frecuentes, y ahí tenemos diagnósticos diferenciales que vamos a ir viendo, miopatías mitocondriales, la oftalmoplegia externa crónica progresiva, la distrofia oculofaringea, que es una enfermedad, una distrofia muscular que en Argentina no es muy frecuente, pero hay que pensarla, tumores intracraneales, todos los pacientes que tienen diplopía o tienen tosis tienen que tener una imagen, sobre todo si tiene un tumor mesencefálico o tiene una oftalmoplegia, hay que descartarlo. Hoy vamos a ver que la tosis senil es un desafío extremo, igual que el blefarospasmo, muchas veces, sobre todo que tenemos pacientes añosos. Agregaría el Botox en las formas oculares porque muchas veces la aplicación de Botox nos hace tener la frente lisa, pero se le cae el párpado o aparece la visión doble. Cuando hay una predominio vulvar, siempre pensamos en enfermedad de motoneurona. Como bien dijo Esteban, hoy los pacientes anti-MUS que tienen mucha componente vulvar y componente de atrofia facial parecen motoneuronas, y en algunos casos se detectan anticuerpos. La polimiositis, que ya no existe más, no importa si sería otra charla esta, pero hay miopatías inflamatorias que pueden cursar con componente respiratorio por la enfermedad intersticial pulmonar y disfagia pueden tener. Una enfermedad tiroidea es la enfermedad concurrente más importante entre muchas enfermedades autoinmunes, ya Esteban lo comentó, y las formas generalizadas, donde hay un montón de enfermedades que se las puede confundir con miastenia, porque no siempre un miasténico aparece con fluctuación. Síndrome de Lamberito, como vamos a ver, se puede confundir también, y las formas congénitas ni hablar, porque son pacientes que no responden al tratamiento inmunosupresor y hay que diferenciarlos. El botulismo, miopatías hereditarias o adquiridas, o la enfermedad de Pompe, que es una enfermedad metabólica y tratable, se pueden confundir con miastenia. Esto es un poco todas las patologías que hay en la placa neuromuscular. No solamente está la miastenia o las miastenias, sino síndrome de Eaton-Lambert, que afecta los canales de calcio voltaje dependiente, que es muy importante esto para que entre el calcio y se libere la acetilcolina en la transmisión neuromuscular. O los síndromes de canales de potasio, donde hay síndrome de hiperexcitabilidad, como el síndrome de Isaacs, o que a veces hay encefalopatías asociadas, como el síndrome de Morvan, y hoy también conocemos a estas patologías y los anticuerpos que las producen, y hay que tenerlas en cuenta porque son tratables. Hubo muchos reportes durante muchos años entre la coexistencia entre miastenia y Eaton-Lambert, que tiene una tirada clínica que es debilidad muscular, sobre todo en miembros inferiores, trastornos autonómicos y arreflexia, que se asocia mayormente a cáncer de pulmón de células pequeñas, pero hay un porcentaje, entre 40% de los pacientes no está asociado a cáncer. Y es una enfermedad que es potencialmente tratar y se la confunde con miastenia gravis. Tiene a favor que los tratamientos muchas veces son parecidos. Esto es lo que vamos a ver en Eaton-Lambert. Tiene la reflexia. Esta paciente tiene anticuerpos, no tiene cáncer esta paciente. Hacemos hacer fuerza. Acuérdense que son los canales de calcio. Entra calcio en la célula, se libera acetilcolina y aparece el reflejo. Esto es la clínica. Fíjense, la reflexia, ahora aparece el reflejo. Y esto es lo que vemos en la electrofisiología, ¿no? Potencial de baja amplitud. Cuando estimulamos recluta menos potenciales de acción. Y esto es lo que hace la facilitación. Esto es un diagnóstico clínico y electrofisiológico. Pero muchas veces se confunde con miastenia gravis, sobre todo cuando hacemos el test electrofisiológico. Esto es lo que hablábamos recién. O sea, la placa neuromuscular ya genera muchos síndromes, pero por lejos la patología más frecuente es la miastenia gravis ACRA positiva. O sea, fíjense lo heterogéneo que es la patología de la placa neuromuscular. Y también tenemos miastenia congénita, donde todas las proteínas estas que hablábamos, y estas estructuras y transmisores,
no solamente son pasibles de ataque inmune, sino también de mutaciones que alteran la placa neuromuscular y constituyen estas miastenias. Entonces, algunas son más frecuentes que otras, eso llevaría toda una charla, pero sabemos ahora que hay algunas miastenias que afectan a algunas proteínas de la possinapsis, como DOX7, que se asocia a MASC y al RP4, o la glicosilación muscular, que es esta que están acá, GFPT1, GMPB. Estos pacientes generan lo que conocíamos hace mucho tiempo, que son las miastenias congénitas de cintura, o sea que sería un fenotipo más que se asocia a miastenia. Este paciente, como verán, ninguno podría tener dudas de que tiene una enfermedad muscular. Durante muchos años se lo consideró una distrofia de cintura, fíjense, se lo biopsió 2 veces, sin diagnóstico, sí una miopatía vacuolar, que no es ningún diagnóstico, es una descripción. Después, con el advenimiento de los test genéticos, se le hizo un panel de distrofias, que fue negativo, después se hizo un exoma, donde vemos que tiene una mutación en GFPT1. Hicimos estudios que nunca le hicimos, como la estimulación repetitiva y la fibra única que se ve aquí, con una alteración clara de la transmisión neuromuscular. Y en la microscopía electrónica tenía agregados tubulares que se ven en estos pacientes. Lamentablemente para él, este es un grupo de pacientes con miastenias de cinturas, responden no solamente al acetilcolinesterásicos, sino también a diaminopiridina y sobre todo a beta bloqueantes. Hay diagnósticos precoces de estos pacientes que tienen una excelente respuesta. Lamentablemente, él lo tuvo porque tenía, fíjense el compromiso que tenía, ¿no? Pero bueno, esos son parte de la miastenia también, que pueden aparecer, también como la miastenia autoinmune, en pacientes de mayores de 50, 60 años, porque uno tiene el concepto que las enfermedades hereditarias aparecen en la infancia y en la adolescencia. Hoy sabemos eso que no. Sobre todo cuando sabemos que hay tratamientos que pueden cambiar la vida de nuestros pacientes. Esto ya lo mostramos todo, son los distintos fenotipos y los porcentajes de pacientes. Y yo le dije hace un rato que estos pacientes se parecen, y se parecen. Unos son un poquito más naranja que otros. Sabemos que los ACRA son más oculares que los MUSC, que si bien la fórmula más frecuente es oculobulbar, ahora lo voy a mostrar, tiene mayor atrofia muscular, mayor componente respiratorio. El RP4, que puede coincidir con anti-MUSC, son la superposición. Después hay formas seronegativas y los pacientes con Eaton-Lambert. O sea, fíjense, hay que pensarlo esto. Esto es un ejemplo rápido de un paciente con una aftenoplejía mitocondrial, que en teoría podríamos decir que los pacientes con distrofia muscular, el ojo se va congelando, por eso siempre están en composiciones anormales, pero no se quejan de diplopía. En cambio, los pacientes miasténicos, el ojo se mueve y ven más doble. Está bien, hay que decirlo eso, pero no siempre una cosa no descarta a la otra. Fíjense que los ojos bien congelados tienen. Entonces, la forma de presentación, y esto es muy importante para ver con quién tenemos que comunicarnos, como le decía antes, en la presentación ocular, el 45-50%, vulvar, el 20%, con disartria y con disfagia, extremidades 30-35%, son raras las presentaciones, pero existen, y el componente respiratorio. Hay gente que debuta con síntomas respiratorios. Es raro, porque siempre que uno recaba la información ya tenía síntomas previos el paciente, pero es una de las causas de dificultad, de insuficiencia respiratoria en las terapias. Después los pacientes van buscando sus formas de presentación, si son oculares o no, si son generalizadas o no. Obviamente que el paciente que tiene un diagnóstico de miastenia, que empezó con síntomas oculares, tiene que conocer todas las alarmas que tiene que tener en referencia a la enfermedad. Esto ya vimos algo, hay que buscar los síntomas, esto es los test de fatiga, buscando, siempre hay que buscar el signo clínico, el test de hielo, con la mejoría clínica, es solamente para las formas oculares, y esto que es lo que hacemos en todos los pacientes, lo hacemos contar de 1 al 50, para ver la disartria y la fatiga. Esto es un extremo de una paciente que estuvo mucho tiempo sin tratamiento, donde sabíamos que tenía músculo.
le cuesta respirar, se le junta saliva. Esto es un caso importante severo de miastenia gravis. También, como en toda patología neuromuscular, los pacientes se acostumbran a la sintomatología, pero todos los pacientes neuromusculares tienen que tener una escala, subjetiva o objetiva. Los pacientes con patología crónica neuromuscular se adaptan y niegan muchas veces los síntomas. A este paciente le hicimos el ADL, que es un cuestionario subjetivo, son 11 preguntas, si W, si le caen los párpados, si le cuesta tragar, si le cuesta respirar, si le cuesta pararse de la silla. Son preguntas mínimas que dijo todo que no. Entonces cuando lo revisamos, que es lo objetivo, lo que tenemos que hacer nosotros los médicos, tenía voz nasal, recién empieza. Tiene tosis del párpado. Se le empieza a caer este párpado. ¿Ven cómo van cayendo los párpados? Se va fatigando. Dijo todo que no, que estaba perfecto. Fíjense la debilidad ocular que tiene. La debilidad facial. Dice que tragaba bien, pero prácticamente fíjense la debilidad de lengua que tiene. La lengua es un músculo extremadamente potente. Le cuesta tragar la saliva, es un paciente que por lo menos tiene 2B, 3B, que ya es un cuadro vulvar prácticamente. Esto es nuestra tarea, ¿no? Tratar de con la clínica saber en qué estatus está el paciente. Y no hay que ser vago, hay que revisarlo. Después vienen los test. Los test, ya hablamos, farmacológicos y los anticuerpos, que sería clave tenerlos enseguida, pero a veces hay que jugar con la clínica. Esto yo no lo voy a repetir, la estimulación repetitiva. Esta es lo que le quería mostrar, la confusión que existe con Eaton-Lambert, que también tiene una curva decremental, como se ve en la miastenia, pero parte de un potencial de baja amplitud, por lo que les comentaba antes, que al ingresar calcio se libera poca acetilcolina, hay poca contracción muscular, se registran menos unidades y la amplitud es baja. Y después el fenómeno de facilitación. La fibra única, que hoy podríamos decir que nos sirve más para saber que el paciente no tiene miastenia que tiene miastenia. El paciente que tiene miastenia, el dato predictivo es que el test va a ser positivo generalmente. La racionalidad es que con una aguja, que ahora es un electrodo común, porque antes había una aguja especial, detecta dos unidades, dos fibras de la misma unidad motora. No hay ninguna fibra que se despolarice al mismo tiempo que la otra, por la diferencia entre la cantidad de acetilcolina que se libera, y eso hay que registrarlo. Lleva 45 minutos, una hora, no es para tanto. Hay que tener tiempo y paciencia, sobre todo. Y para encontrar este fenómeno que es la dispersión del potencial. Esto es lo normal, cuando lo registramos, y esto es lo que vemos en pacientes miasténicos. Es muy útil para las formas leves y las formas oculares, porque a veces nos lleva un tiempo bastante largo. Cuando el paciente es como el primero que vimos, o como estos pacientes, no se lo hacemos. Ya sabemos lo que tiene el paciente. Esto es lo que dábamos antes. Hoy la curva se está haciendo un poco más homogénea, y ya tenemos pacientes de 90 años. Esta paciente diagnosticamos miastenia a los 88 años. Fíjense con qué forma severa, y se murió durmiendo tranquila, ya sin síntomas, se murió por otra cosa. Esta paciente tiene 82 años. Esto antes no se pensaba, y hoy tenemos que pensarlo. Si se le cae el párpado W, obviamente que sea entosis senil, o diplopías, cataratas, siempre hay una justificación para no pensar la enfermedad. Hoy hay que pensarla, porque tiene muy buena respuesta terapéutica. Hoy, durante la pandemia, siempre lo estamos comentando, hemos diagnosticado más o menos 8 o 9 pacientes nuevos con miastenia que debutaron en la pandemia, y el promedio de edad, y todos ACRA positivo, es 72 años. El promedio de edad, y tenemos uno de 40, así que todos pacientes añosos. Es una enfermedad que hay que pensarla en este grupo etario también, que tiene sus características, asociación con el timo, con algunos anticuerpos, tiene mastimoma, con algunos anticuerpos contra músculo estriado,
alguna predisposición genética como todo, pero es un subgrupo interesante, que tienen un curso más benigno, con menos crisis respiratoria y por supuesto con mayor comorbilidades, ¿no? Pero hay que pensar la enfermedad. Después están los anti-MuSK, que tienen otro fenotipo. Acuérdense que el anti-MuSK es importante porque la tirosina quinasa del músculo es muy importante en la distribución de los receptores durante la formación de la placa. Bueno, esta alteración por los anticuerpos provoca indirectamente una afectación de la placa neuromuscular y tiene otros mecanismos fisiopatológicos. Acuérdense que les mostré que la placa del paciente con ACRA estaba totalmente destruida por el complemento. Como MuSK no fija complemento, no hay una destrucción tan grande y la placa tiene un aspecto prácticamente normal. Y son pacientes con mucho componente vulvar severo. Fíjense, esta paciente que estuvo casi 20 años sin diagnóstico. Vamos a ver esta que es más nueva y por noción de tiempo. Esta chica debutó directamente casi con una forma muy frecuente de presentación, que es la óculo-vulvar. Si bien decimos siempre que el anti-MuSK se da en pacientes de formas generalizadas, hay muchos que persisten oculares un tiempo bastante interesante como para que nos confundamos y no la pensemos. Pero la forma óculo-vulvar es la más frecuente. Esta chica tuvo 3 crisis respiratorias. Fíjense la voz que tiene. Los ojos. ¿Ves lo que decía Esteban antes? Que se hace como una canaleta en el medio de la lengua. En ella hicimos un diagnóstico precoz. Está 2 veces intubada prácticamente, pero ahora está con rituximab, que sería la droga de elección por la patología IgG4 mediada, y está asintomática, asignológica y sin tratamiento, que es lo que estamos viendo en estos pacientes. Tenemos una serie de 66 pacientes. Ahora le voy a pedir a Esteban los de él, que estamos por publicar, total agregar 2 no pasa nada. Y vemos que las características de los pacientes anti-MuSK era lo que dijo Esteban, sexo femenino, con pacientes jóvenes, con mayor número de componente respiratorio, con atrofia muscular, sin relación a patología tímica. Al principio eran pacientes que requerían una dosis muy alta de inmunosupresión y inmunosupresión adicional, hasta que supimos que eran IgG4. Entonces ahora el rituximab es casi la medicación de elección casi de entrada. Nosotros tenemos un grupo, o sea, tenemos predominancia de mujeres claramente, esto es lo total, y también un comienzo tardío. Después de los 50 años tenemos el mayor número de pacientes, entre los 40 y tenemos pacientes, miren, de 70 años con anti-MuSK. O sea, hay que pensar esta enfermedad, porque puede ser una enfermedad grave al principio, pero después se estabiliza. Lo que vimos nosotros con el tratamiento, o sea, lo digo ahora para antes que me olvide, porque los años me hacen olvidar las cosas, es que cuando hacemos un diagnóstico precoz e iniciamos tratamiento con rituximab antes del año, de los 12 pacientes que tenemos en nuestra serie, 8 están en remisión o manifestaciones mínimas, o sea que no tienen síntomas. Y muchos de ellos no toman más medicación de ninguna índole. Pues estos pacientes no reciben, no pueden, no toleran el mestinón, los anticolinestérásicos, porque está relacionado también con CoLQ, que es una estructura donde se fija la acetilcolinesterasa. Pues es otro tema ese. Pero eso es muy interesante, por eso hay que pensarlo a estos pacientes. Esto es el RP4, esto es una serie nueva de pacientes, de 181 pacientes que no, doble cero negativos, que no tenían ni ACRA ni MuSK, tenemos pacientes históricos, vieron que 15% de estos pacientes tenían LRP4, que es otro anticuerpo del grupo de anti-MuSK también. Después hay formas de otros que generan otros anticuerpos, los KB1-4, que dan miastenia con miositis o miocarditis. Esta es una serie en Japón. Porque la pregunta sería, ¿la miastenia gravis afecta al corazón? No. Pero hay un subgrupo de pacientes con estos anticuerpos donde vimos que tienen miositis y miocarditis. Nosotros tuvimos 2 pacientes con miastenia y una miopatía inflamatoria.
estos otros signos clínicos y otro síntoma que aparece a veces en los miastenias, que se llama un signo que se llama rippling muscular, que da calambres, dolor muscular, fíjense. Cuando percute se hace como una ola en el músculo. Este paciente tiene un rippling genéticamente determinado, es una distrofia muscular por déficit de una proteína que se llama caveolina. Pero también existen pacientes que tienen formas inmunomediadas como esta paciente. No se ve nada. Que tiene miastenia gravis sacra positivo y rippling. Y el rippling mejoró con la inmunosupresión. Nosotros tenemos 3 pacientes con otros grupos, donde vemos, acá es una inmunomarcación de inmunoglobulina. Y esto hay que pensarlo. Estos pacientes tienen dolor muscular, y muchos miasténicos les duele, tienen dolor muscular. Entonces no sabemos si tienen este mecanismo fisiopatológico. Y aparte, no sé, nos pasa también que cuando bajamos los corticoides, aparece el dolor. Entonces a veces no categorizamos este fenómeno clínico. Todavía no tiene anticuerpos, pero ya los va a tener. ¿Qué es la crisis miasténica? Aparte, es ya la aparición de síntomas respiratorios que llevan a la intubación. Y según la Miastenia Gravis Foundation, ahí es la crisis miasténica. Que el paciente esté intubado. Para nosotros es un tema complejo, porque nuestra idea es que no llegue a la intubación los pacientes. Pero técnicamente la definición de crisis miasténica es que cuando hay un empeoramiento clínico lo suficientemente grave para que requiera una intubación. Y podríamos decir que el tiempo de crisis miasténica va entre intubación y extubación. Por supuesto que eso es a lo que ninguno de nosotros quiere llevar. Entonces eso es lo que se conoce como tipo clase 5 en la escala de la Miastenia Gravis Foundation. Porque la paciente que vimos antes con la sonda nasogástrica no estaba intubada, y sin embargo no le costaba caminar porque tenía dificultad respiratoria y debilidad muscular. Eso también es una crisis. No solamente tenemos dificultad en definir a veces lo que es crisis miasténica, sino también lo que se llama exacerbación miasténica, sino que es el empeoramiento de los síntomas. Yo les dije que los pacientes van llevando una escala, y bueno, ese es nuestro parámetro, más allá de que uno ya con los años, con los ojos, con la vista, uno se da cuenta. Pero esto es muy importante, sobre todo cuando los pacientes se tornan refractarios. La refractariedad es un concepto, como en todas las enfermedades inmunomediadas, discutible, pero hay pacientes que son respondedores y hay pacientes que son refractarios, que requieren posiblemente la gran cantidad de drogas nuevas que existen, es para un subgrupo mínimo de pacientes, que va entre el 15 y el 10%. La gran mayoría de los pacientes con miastenia gravis, correctamente seguidos y bien categorizados, como vimos recién, la gran mayoría con anticolesterásicos, con corticoides y con un inmunosupresor, a lo sumo 2, en 2, 3 años, 4 años, tiene una vida casi normal. Hay que tener paciencia, eso es lo más importante, lo más difícil de todo. Pero bueno, la crisis miasténica es el escenario al cual no queremos llegar. Que siempre el paciente con crisis miasténica va a depender de la terapia en que esté, de los cuidados del paciente. Si bien hay que inmunomodularlos con plasmaféresis y inmunoglobulina, es lo que vemos, ¿no? Esto es lo que le contaba recién, los distintos anticuerpos que van apareciendo, y a su vez que no va generando mayor diagnósticos diferenciales. Esto es lo que les quería comentar. Entonces ya del 77 se usa la inmunomodulación, en este caso con plasmaféresis y con inmunoglobulina, que hoy sabemos también que la inmunomodulación tiene otras indicaciones, no solamente en la crisis miasténica. Hay muchos pacientes, cuando los reconocemos, los diagnosticamos, su enfermedad va fluctuando, y fluctuar en miastenia significa trastornos vulvares y trastornos respiratorios. Entonces, mientras las drogas van haciendo su efecto, a veces lo usamos, sobre todo los corticoides. Los corticoides modifican la enfermedad, para bien y para mal, sobre todo cuando empezamos en dosis altas. Pero bueno, eso hay que saber utilizarlo, sobre todo los pacientes. Antes se usaba también pretimectomía o prequirúrgico en pacientes miasténicos. Hoy sabemos que no es necesario un trabajo controlado a doble ciego. Sí hay que tenerlo a mano por si el paciente empeora. De todos modos, cualquier procedimiento
en el paciente miasténico, sea ya el embarazo, lo que no es un procedimiento, sino es un evento, o una cirugía, sea cual fuere, el paciente tiene que llegar en condiciones clínicas ideales, si se puede. Esto es lo que hablamos recién. Perdón. Hoy es importante, yo no iba a hablar un poco de esto, pero es muy importante tener un esquema de seguimiento de los pacientes para no llegar a lo que hablábamos, a la refractariedad. También tenemos que saber hoy el rol de la timectomía. Hace 4 o 5 años, un trabajo multicéntrico puso blanco sobre negro de algo que ya sabíamos. La timectomía en paciente no timomatoso tenía una gran efectividad clínica, una gran mejoría clínica en todos sus parámetros, ¿no? Los parámetros clínicos respiratorios, el uso de corticoides, el uso de inmunosupresores, el número de crisis respiratoria y el aumento de la disminución de las internaciones. Y esto ya lo sabemos hoy, entonces tenemos que saber qué subgrupo de pacientes le podemos ofrecer timectomía temprana, como también con como las nuevas drogas, las que sobresalen los inhibidores de complemento. Yo les vengo diciendo al principio de la clase que complemento es el que destruye la placa neuromuscular, y hoy tenemos drogas que lo inhiben. Nosotros participamos con la droga que se llama eculizumab, que entre paréntesis es carísima, en los pacientes refractarios, que por supuesto tienen una racionalidad extrema, porque esos pacientes seguramente van a responder y han respondido los pacientes. Como la gran mayoría de los miasténicos, por eso sería otra discusión. Después hay otras drogas como el bortezomib, que actúa a nivel plasmático, de los plasmocitos, perdón, y el rituximab, que es un anti-CD20, que ahora hay anti-CD19 y un montón de drogas nuevas que sirven para ese subgrupo de los pacientes. Y que mostró en el esquema anterior Esteban, hay un grupo también de drogas que actúan a nivel del receptor neonatal de FC de las inmunoglobulinas, que la homeostasis de la inmunoglobulina ayuda a que no circulen estas drogas, que sería como una vacuna para la miastenia, pero eso sería otra charla. O sea, hay un montón de drogas nuevas para un subgrupo de pacientes, y para que sean menos esos pacientes, que tenemos que hacer un diagnóstico adecuado, precoz, y no confundirnos con otras enfermedades. Entonces, se va abriendo un montón el panorama. Y creo que, bueno, ya termino, los pongo sobre aviso, porque hay drogas que se están usando muy, muy frecuentemente, porque siempre hay un tema entre miastenia gravis, drogas, enfermedades, que son los inhibidores de checkpoint, como el pembrolizumab, y un montón de drogas que generan, como efecto adverso, miastenia gravis y miositis necrotizante. Nosotros tuvimos ya 3 pacientes con miastenia. Este paciente que estoy presentando acá, a la segunda infusión, empezó con tosis, diplopía y drophead de anticuerpos, y miositis necrotizante. Son pacientes severamente afectados. Rápidamente, con nivolumab, empezó con este cuadro clínico. En COVID ya les conté nuestra experiencia. No sé si quieren preguntar después, porque tengo un par de pacientes para... Si quieren lo charlamos, qué pasa en COVID con las enfermedades neuromusculares. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que tenemos que llegar a esta conclusión con los pacientes para que el tratamiento sea exitoso. Hoy no alcanza con diagnosticar que el paciente es miasténico, sino que tenemos que saber qué tipo de miastenia tiene, para poder tratarlo en forma exitosa. Pero creo que lo más importante para el tratamiento es que hay que tener paciencia y conocer al paciente. Porque, como dijimos al principio, no solamente es una enfermedad heterogénea, sino que es una enfermedad dinámica, lo cual lo hace que sean las enfermedades más atractivas de la neurología y de las enfermedades neuromusculares. Así que, gracias, gracias a la invitación, y pregunten. Bueno, ahora tiene que hablar Graciela, así que después de Graciela, las preguntas. Gracias. Yo te tengo que dar ahora en... Muchísimas gracias, doctor. Una vez que termine la profesora Graciela, va a haber un pool de preguntas para los 3. Cuando quiera, profesora, puede tomar la palabra. ¿Se escucha bien?
Perfecto. Yo tengo una voz potente, así que me van a poder escuchar bien. Bueno, buenas tardes, noches. Muchas gracias a los organizadores del COCAEN. Un gusto verlos, aunque sea por pantalla, a Esteban y a Marcelo, que coincido en que nos extrañamos realmente, porque las conferencias y las charlas tienen un después y compartimos muchísimos años de amistad. Así que quiero agradecerles infinitamente el apoyo que nos brindan incondicional cada vez que los convocamos. Dicho esto, y queda pendiente el encuentro presencial, les voy a ir contando de qué se trata la Asociación Miastenia Gravis, qué es lo que hacemos, quiénes somos y por qué lo hacemos, y cómo lo hacemos. La Asociación Miastenia Gravis Rosario, AMIGRO son sus siglas, es una institución sin fines de lucro. Tenemos personalidad jurídica, estamos inscriptos como ONG. Además estamos reconocidos por la Facultad de Ciencias Médicas. Nuestra institución está compuesta por pacientes y familiares, y obviamente en forma externa tenemos la asesoría de médicos de excelencia como el doctor Ruggiero, el doctor Esteban Calabrese, y también, por supuesto, la doctora Valeria Saluto, que no ha estado presente en esta conferencia, pero próximamente estamos pasando fotografías de todos juntos. Además, nuestra institución está declarada entidad de bien público y obviamente nuestro trabajo es ad honorem. ¿Por qué? Aquí lo tenemos al doctor Ruggiero en una de las charlas. Tiene unos cuantos años esta, ¿no? Estamos jovencitos. El doctor Ruggiero, Calabrese y la doctora Saluto, a quien la tenemos siempre presente también. Realmente la excelencia profesional y además extraordinarios seres humanos. Bien, este es un sillón realizado con frascos de mestinón vacíos, acumulados durante 15 años, vaya a saber para qué, para hacer algo. Bueno, esas son un poquito mis locuras, ¿no? Guardar frascos de mestinón, que son de mi esposo, quien tiene miastenia gravis, y es el motivo por el cual hoy yo estoy aquí. El que está ahí paradito es mi hijo, y como verán, ahí estoy sentadita, se puede sentar uno en el sillón cómodamente. Tiene 997 frascos de mestinón vacíos, acumulados durante 15 años, vaya a saber para qué, para hacer algo creativo, algo que llamara la atención, algo que motivara a otros a hacer cosas para la difusión. En este momento se encuentra, como ustedes lo vieron, en el Museo del Ministerio de Salud de Rosario. Y en pandemia, entre otras cosas, aparte de hacer videollamadas, atender canales, radios y hacer entrevistas, nos dedicamos a hacer el super mestinón, también con cientos de frascos de mestinón guardados nuevamente, desde el año 2012 que se construyó el sillón hasta la fecha. El super mestinón está hecho en escala, ustedes van a ver que está el frasco de mestinón en nuestras manos. El favorecido que está al lado mío es mi esposo, quien tiene miastenia gravis, y bueno, está bastante estable, tiene sus fluctuaciones como todo paciente de miastenia, lo sobrelleva bien, tiene una diabetes tipo 2 asociada, tiene episodios de crisis de gota, tiene hipotiroidismo y bueno, algunas otras cositas que suelen asociarse cuando hay una patología autoinmune de base. El objetivo fundamental de nuestra institución es poder difundir y lograr calidad de vida para todos los pacientes. Por ese motivo, también les cuento que
como el 2 de junio es el Día Mundial de la Miastenia Gravis a nivel mundial, en Argentina quisimos tener nuestra propia ley, que es la 26.903, y que no fue nada fácil conseguirla, porque la tuvimos que gestionar desde Rosario, y obviamente la aprobación llegó desde el Congreso de la Nación, un 13 de noviembre, ya va a ser 8 años. Todos los 2 de junio y durante el mes de junio se intensifican las campañas de concientización, de difusión, tanto a nivel poblacional como en la comunidad médica, a los pacientes de miastenia gravis, a sus familiares, porque el paciente que tiene miastenia gravis la padece, pero también su entorno se siente afectado, tanto los familiares como el entorno laboral o de estudio, se siente afectado y motivado para poder apoyarlos y para poder salir adelante cuando hay una patología crónica. En algunos casos, esta patología se revierte, como bien lo explicaban los expertos, pero a veces pasan años y para todos los pacientes no deja de ser un sufrimiento porque tienen que aceptarla. Y aceptar una enfermedad crónica poco conocida, la cual han deambulado por consultorios no menos de 4 o 5 profesionales de distintas áreas, de distintas especialidades, como bien lo decían, traumatólogos, oftalmólogos, otorrino, bueno, en fin, una serie de especialidades que realmente es llamativo porque con la concientización y la difusión que venimos haciendo desde hace 23 años en nuestra institución, ya debería estar superado, pero realmente el camino que nos falta es mucho todavía. Nosotros hace 23 años que estamos legalmente constituidos, pero este grupo se inició hace más de 35 años. Como en todos los grupos, en una casa de familia, con un grupo reducido de pacientes que tenía que llevar adelante esta enfermedad y necesitaba canalizar sus necesidades y sus problemáticas de alguna manera. Así se inició y eso nos llevó a que hoy estemos aquí en pie haciendo honor a aquellos que dieron inicio a este grupo. Allí estamos en una de las conferencias en la Facultad de Odontología, es esta, porque no había espacio en la Facultad de Medicina, porque ya hemos superado la asistencia de 400, 450 médicos recién recibidos o estudiantes avanzados de medicina, así que tuvimos que pedir prestado el auditorio de la Facultad de Odontología, por supuesto, gentilmente cedido por el decano, y a quien le agradecemos su deferencia, con quien tenemos un contacto permanente también. La difusión se hace no solo el 2 de junio, que es el Día Mundial y el Día Nacional en la República Argentina, se hace también durante todo el mes de junio, pero también lo hacemos durante todos los días del año, porque consideramos que el paciente tiene miastenia todos los días del año y tiene problemáticas todos los días del año, las 24 horas del día. Aquí vemos la promesa de la bandera, los alumnos de 4º grado, en donde hay una cantidad de gente impresionante. Nosotros tenemos cabida, generalmente se hace durante el mes de junio, que es el mes de la bandera, y nos brindan un espacio, somos una institución reconocida, para que nos brinden un espacio para poder difundir la miastenia en el ámbito del Monumento a la Bandera, que es el ícono que nos identifica no solo en la Argentina, sino en el mundo, el Monumento Nacional a la Bandera de todos los argentinos. Y allí damos una breve explicación. Aquí estamos con voluntarios de la Facultad de Medicina, a quien también tengo que agradecer infinitamente la participación, porque sin ellos sería muy, pero muy difícil llevar a cabo la cantidad de eventos y de acontecimientos que realizamos durante el año. Aquí hay autoridades, hay funcionarios, hay docentes, hay familiares, están los alumnos y bueno, hay público también que es invitado especialmente para este evento. Aproximadamente se calcula que hay una asistencia de 30.000 personas
Y por supuesto la promesa de la bandera es el juramento de los alumnos de todas las provincias de nuestro país. Bueno, un evento extraordinario que nos da cabida para poder difundirlo también. Generalmente en ese evento, no es por casualidad, sino que hay una causa que nos lleva a contactarnos con pacientes que se encuentran entre el público, ya sean familiares, docentes o autoridades que ese día se presentan allí en las escalinatas del Monumento Nacional a la Bandera. Muchas de las actividades que nosotros realizamos también tienen que ver con los congresos internacionales, con congresos nacionales, con actividades a las cuales nos invitan, y realmente nos enorgullece que seamos no solo conocidos, sino reconocidos en el mundo entero. Este es un video que hicimos para los 20 años, si bien ya tiene 3 años, tiene toda una historia. Si ustedes lo van viendo, esta fue la primera presidente, mi esposo cuando recién se iniciaba. Bueno, aquí ya estaba bastante recuperado. También hacemos actividades recreativas, como los típicos tea show, en donde reunimos aproximadamente entre 300 y 400 personas. Hacemos campañas de concientización en las calles céntricas, en los centros de salud, en las colectividades. Aquí, bueno, estamos en un encuentro nacional de pacientes que hemos concurrido a los 15 encuentros nacionales que se han realizado en todo el país. Bueno, premios que hemos obtenido, el logro de la ley nacional, algunos premios que yo he logrado a través de la asociación y, por supuesto, con el apoyo constante de todos mis compañeros y amigos. Orgullosa de pertenecer a una gran familia, a un gran grupo humano. Aquí hay funcionarios, diputados, senadores, ministros de salud, gobernadores, y a todos les decimos que hay que ponerse la camiseta. Aquí tenemos a profesionales, que también lo tenemos al doctor Claudio Macía, colega de los doctores, el doctor Facundo Manes, que hoy tuvo una charla, pacientes. Este video tenía sonido, pero bueno, no se lo pude incorporar. Acá lo tenemos a Facundo Arana, a la Soledad Pastoruti, campañas en la zona céntrica, ingreso al estadio de Rosario Central, estando ahí en el Consejo Municipal de Rosario, en colectividades, y como siempre el gesto nuestro uniendo fuerzas y en positivo. Aquí nuevamente en otra jornada en el Monumento Nacional a la Bandera. Las banderas nuestras se colocan, como en este caso, son banderas de 10 metros de altura que estuvieron colocadas durante meses en el Monumento Nacional a la Bandera. Y por supuesto no quedan estatuas ni nadie que se acerque a quienes no le saquemos una foto con la remera de Miastenia Gravis, como es aquí en el Consejo Municipal, donde están todos los concejales, el Consejo Municipal iluminado, el Monumento a la Bandera, las banderas en el monumento, en el Ministerio de Salud, en el CEMAR, el Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias. ¿Y cómo podía faltar una imagen tan relevante como la del Papa? Y bueno, allá fuimos. Aquí estamos en el estadio de Rosario Central, también estuvimos en los entrenamientos de Newell's, en un encuentro nacional en Posadas, Misiones, y con la remera, por supuesto, en Brasil. Bueno, acá también estamos en distintas jornadas, el famoso sillón que es itinerante porque va a todas las jornadas, y obviamente mi familia y mis amigos que me apoyan, me sostienen, mi familia que me acompaña, mi madre, mis nietos, mis hijos, mi marido, que son el sostén constante para que yo pueda seguir desarrollando esta actividad que empezó simplemente por cuidarlo a mi esposo y se fue ampliando a través de los años porque sentí la necesidad de volcarme al prójimo. Esto es un pequeño escrito que hice para los 20 años
en el cual quiero expresar mi agradecimiento tanto a mi familia como a mis amigos, como a todos los que han transitado este camino junto a mí, junto a mis compañeros de la asociación, junto a mis amigos personales, porque realmente sin la compañía de todos ellos, de la gran familia de Miastenia Gravis y del gran equipo que todos formamos, hubiera sido imposible o mucho más difícil poder llevar esta lucha adelante. Que no deja de ser una lucha porque todavía sigue siendo una patología poco conocida, una enfermedad rara, entre comillas, como suelen llamarla. Y quiero contarles también que el año pasado en la conferencia que hicimos en la Facultad de Medicina, tuvimos el honor de que viniera un paciente de España a presenciar nuestras actividades y a compartirlas. Hubo pacientes de otros lugares, como por ejemplo México, Paraguay y de distintos puntos de la Argentina. Obviamente todo esto lleva a que tengamos un incentivo para poder salir adelante, para poder continuar con esta tarea que realmente nos llena el alma. Yo soy muy agradecida a la vida porque en algún momento cuando mi esposo tuvo todos los síntomas en una miastenia entre comillas fulminante, donde en 1 mes y medio se desencadenaron todos los síntomas y terminó mucho más de 1 mes en terapia, intubado, con respirador, con una traqueostomía, con una timectomía porque tenía un tumor de timo, con una recuperación poco a poco porque tuvo que hacer una sesión de radioterapia por aceleración lineal para no tener restos químicos. Y bueno, todo eso llevó a un proceso lento de recuperación. Hace 23 años atrás, si bien se conocía y teníamos excelentes profesionales, por allí no teníamos el acceso que hay ahora, que nos podemos manejar por internet, hacemos videollamadas, tenemos profesionales de excelencia como los que estamos disfrutando hoy. No teníamos todas esas posibilidades y teníamos que luchar contra la adversidad. En el caso mío, como el de tantos compañeros de mi grupo y amigos, luchar contra la adversidad fue en realidad no encontrar un obstáculo, sino ver un desafío delante nuestro y poder vencerlos. Poder vencer todos esos desafíos que se nos presentaban cuando había algún inconveniente en nuestra vida, porque se sale adelante la primera vez, pero después hay recaídas, hay fluctuaciones, hay situaciones emocionales que impactan en un paciente de miastenia. Y también eso influye mucho en las fluctuaciones de la enfermedad. Todo el entorno se siente afectado y a veces uno no sabe si está ayudando, si está sobreprotegiendo, si está abandonando y no sabe cómo actuar. Es todo un aprendizaje, es todo un proceso, una elaboración que lleva mucho tiempo, tanto al paciente que le cuesta aceptarlo, como a veces a los familiares que no lo comprenden, que no lo aceptan, que no lo entienden. Por eso en el espacio que brindamos en la asociación, se trata de un espacio de contención, de asesoramiento, de orientación, de comprender al otro porque hablamos entre pares. Se habla de paciente a paciente o de paciente a familiares. Tenemos profesionales que hoy están ayornados, nos ayudan, nos contienen, nos sacan dudas y nos apoyan en todo momento, cosa que hace muchos años atrás no teníamos ese privilegio. Yo quiero decirle que las cosas en la vida considero que no suceden por casualidad. Para todo hay causalidades. Y bueno, la vida me puso a mí, como a muchos de mis compañeros y amigos, a enfrentar esta situación y llevarla adelante. Por eso el ponete la camiseta de miastenia, por eso las campañas constantes, la bandera de miastenia flameando en todos los edificios públicos y si es posible iluminados de verde, porque es el color que ilumina a la miastenia en todo el mundo, que es el que lo caracteriza. Y por eso también el hecho de ser compañeros,
de escucharnos. Y aunque yo no tenga miastenia, la siento en la piel, la llevo dentro de mi alma. Y esta remera, esta camiseta que yo hoy llevo puesta, la llevo impregnada en mi piel, porque lo que hago lo hago con amor, con pasión y corazón. Y realmente creo que a través de los años seguramente iré dejando una huella que va más allá del sillón hecho con casi 1000 frascos de mestinón o el super mestinón hecho en escala con frascos de mestinón de todas las épocas que utilizamos durante estos 23 años, de los distintos laboratorios que tuvimos que transitar, porque hubo épocas en las cuales no se conseguía. Y también quiero destacar que una de mis compañeras del grupo, gran amiga, hizo una lámpara con luz, utilizando frascos de mestinón. También hay que rescatar la labor de todos y de cada uno, porque la labor de todos hace que todos nos sintamos parte de este grupo maravilloso que es la Asociación Miastenia Gravis Rosario, que funciona en Rosario, pero que ha trascendido las barreras de las fronteras de la Argentina y también las fronteras de otros países del mundo. Quiero comentarles también que aparte de la Ley Nacional de Miastenia, que es la que indica y declara el 2 de junio como Día de la Miastenia en la República Argentina, lo que intenta es que se declare el 2 de junio para que los profesionales, los ministerios de salud de todas las provincias del país puedan tomar conciencia de esta realidad y se reúnan y tomen políticas de Estado para poder llevar adelante capacitaciones a nivel profesional, a nivel poblacional, a la comunidad miasténica, a los pacientes y a los familiares, y que esta que hoy es nuestra tarea básica y fundamental no sea la tarea que tiene que llevar adelante la Asociación Miastenia Gravis, sino que la tiene que llevar el Estado como política pública. Nosotros contribuimos en algún momento a que el mestinón se reconociera como un medicamento gratuito para todos los pacientes, ya sea en el sector público, en el sector privado, en las obras sociales o en las prepagas. Nosotros hicimos la contribución para que ese medicamento se lograra gratuito y tuviera una tranquilidad del paciente que en el futuro tuviera su medicación asegurada. Tenemos pacientes de todo tipo, pacientes muy leves, pacientes severos, pacientes muy críticos. Hemos pasado momentos muy agradables, hacemos mateadas, hacemos los show, reuniones recreativas, hemos compartido momentos muy agradables, muy lindos, pero también hemos compartido momentos de mucho dolor, en los cuales tenemos que ir a ver a pacientes a terapia, en los cuales me pide la familia que por favor los acompañe y los vaya a ver. Y también son momentos de dolor cuando perdemos a alguno de ellos. Todo esto que les cuento, se los comento porque a nivel institucional somos una institución muy pequeña. De hecho, que hace 3 años perdimos nuestra sede que era prestada. Hoy luce en ese lugar y en ese terreno un hermoso edificio de 15 pisos. No tenemos desde hace ya 3 años una sede ni propia ni fija. Siempre hemos tenido una sede fija, pero no propia, siempre prestada. Sin embargo, durante estos meses y durante estos últimos 3 años, no hemos dejado de ayudar a ninguno de los que necesitaban nuestra ayuda, ya fuera por las redes sociales, en forma telefónica, o con una presencia en un bar o en un espacio prestado, como el Consejo Deliberante, la Facultad de Medicina, o cualquier espacio que encontráramos para poder darle una mano y un abrazo al que lo necesitara. Ese abrazo que hoy lamentablemente nos falta y que a los pacientes tanto les afecta porque muchos de ellos hoy están atravesando una situación de ataques de pánico, de depresión, de fobias, porque esta pandemia les ha afectado mucho. Y adhiriendo a lo que decía el doctor Ruggiero, hemos hecho diagnósticos de miastenia gravis durante la pandemia. Calculo que en el caso nuestro, desde mi lugar, alrededor de
15 pacientes aproximadamente, algunos se los hemos derivado al doctor Calabrese. Justamente en pandemia se ha hecho el diagnóstico cuando al principio los lugares para ingresar en los hospitales o en los efectores públicos o privados estaba vedado ir porque no estaba dividida la parte del COVID. También hemos tenido y tenemos pacientes de miastenia con COVID, y ese es otro temor inmenso. Algunos ya están recuperados. Quiero comentarles que algunos tuvieron síntomas leves, otros más severos, tuvieron que ingresar a terapias, pero se van recuperando. Siempre tenemos esperanza. No por casualidad el color verde es el que nos identifica, es el color de la esperanza. Y lo que quiero decirles es que yo tomé esta participación en mi vida como una misión en mi vida. Y lo importante es que no termine aquí. Yo quisiera dejar huellas y que tanto los voluntarios de la Facultad de Medicina que durante todos estos años me han acompañado a mí como al grupo de la asociación, sigan transitando este camino, porque ellos van a ser la piedra fundamental en los centros de salud, en los hospitales, en los sanatorios, en los dispensarios, en las pequeñas salitas de esos pueblos perdidos, y recordar que la miastenia también existe, que la miastenia existe todos los días del año. Y justamente por eso lo seguiremos acompañando en pandemia o fuera de la pandemia. Yo les voy a dejar una página que es www.miasteniagravis.com.ar para que nos busquen. Les voy a dejar un teléfono que es de Rosario, 341-155-200-900. Hago de cuenta que estoy en alguna entrevista televisiva o de radio, y aprovecho para decirle las redes para quienes necesiten y se quieran comunicar, porque también entre los estudiantes de medicina o los médicos tenemos pacientes tenemos pacientes de miastenia. Tenemos contadores, músicos, nadadores, médicos, maratonistas, algunos han hecho remisión. No todo está perdido. Se puede recuperar, hay esperanzas, hay formas de poder canalizar esa ansiedad y ese miedo. Nosotros vamos a estar siempre para apoyarlos. Confío y sé plenamente que incondicionalmente los doctores, que son sumamente profesionales, nos van a acompañar siempre. Se lo agradecemos infinitamente. Agradecemos al COCAEN y a CREN que nos han vinculado por la generosidad de invitarnos, porque miastenia gravis en un congreso nacional no es muy común. A pesar de que nosotros hemos intervenido en simposios internacionales, en congresos internacionales y en congresos nacionales de todo tipo, esta ha sido una gran oportunidad y redoblamos el agradecimiento. Estefi, gracias por la paciencia, y a todos los que me han asistido durante estos meses para poder llevar a cabo esta jornada de hoy, que realmente seguramente va a ser muy fructífera, porque esto después se va a grabar en YouTube, y todos aquellos que la quieran ver van a poder ver la repetición. Mi agradecimiento, Esteban, mi agradecimiento, Marcelo, grandes amigos, y bueno, quedará pendiente la parte gastronómica, como ellos dicen, de la juntada, la reunión. El abrazo será por el momento así, y quiero despedirlos con algo que a nosotros nos caracteriza, porque realmente aquí lo importante es que seguiremos siempre uniendo fuerzas, las del cuerpo y las del alma. Con todo mi corazón a disposición de todos ustedes. Hasta pronto. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, nosotros de la parte del comité organizador le queremos dar las gracias a ustedes por formar parte de este congreso, al doctor Ruggiero, al doctor Calabrese y a la profesora Graciela Nocera por formar parte de este panel, y a todos los participantes que estuvieron en toda esta franja horaria y eligieron específicamente para participar de este panel. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.
Y quedan 10 minutos aproximadamente, así que vamos a leer un par de preguntas. Ahí Estefanía va a leer un par de preguntas en el chat que quedaron pendientes. Bien. ¿Cuáles serían los signos clínicos de alarma que nos indican compromiso vulvar de músculos respiratorios o de disautonomía nerviosa? ¿Qué tan rápido puede instalarse un cuadro de gravedad? No sé, Marcelo, si querés contestar o... la importancia, como había referido Marcelo, es el evitar que el paciente llegue a la intubación o que llegue a la crisis respiratoria que requiera de una asistencia. Cuando uno muchas veces tiene la alarma de ver que el paciente no está respondiendo a la terapéutica que uno está instaurando, y ve el compromiso deglutorio progresivo, el compromiso fonatorio progresivo, el aumento de la disnea, el pasar de una clase a otra ya más en reposo, el uso o la fatiga o la hipernea, todo signo o síntoma que uno ve que el paciente está evolucionando o progresando, muchas veces uno toma la conducta de utilizar terapia de corto plazo y rápida como si el paciente estaría en una crisis. Usar inmunoglobulina como para cortar esa evolución de la enfermedad hasta que otras terapéuticas de más largo plazo, como la satioprina u otro inmunomodulador, hagan su efecto. El tiempo uno no lo puede saber. Si es algo que va a evolucionar rápido, le va a llevar unos días. Uno tiene que tener siempre el pensamiento de que puede evolucionar mal y tratar de cortar ese periodo de declive del paciente. Bien, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es el procedimiento en una emergencia en un paciente con compromiso respiratorio? Bueno, un poco para completar lo que decía Esteban, hay ciertos músculos que se afectan, no solamente en miastenia, que nos dan un parámetro de la posibilidad de que haya un componente respiratorio, que se llaman los músculos axiales. La musculatura axial es la musculatura del cuello, de los músculos paravertebrales, de los músculos abdominales, del diafragma. Lo que pasa es que en miastenia o en Guillain-Barré puede pasar rápidamente. A veces, para prevenir el componente respiratorio, bueno, me ha tocado ver pacientes con miastenia que vienen deteriorando, se le caía la cabeza, no podían tragar la medicación. Armábamos toda la parafernalia para tratar de intubarlo, lo llamamos a terapia, y acostados pueden mejorar. Es una enfermedad que varía. Siempre hay que tener esa percepción. Muchos pacientes no llegan a la intubación rápidamente, sino que se puede mejorar eso con la ventilación invasiva, con un BiPAP. A veces en algunos centros, en un grupo selecto de pacientes, se puede hacer una ventilación invasiva y evitar la intubación. O sea, esos signos que pueden aparecer son signos de alarma. Después uno tiene que tomar las medidas, como siempre tiene que estar en una terapia si se puede. No siempre se puede. Pero los pacientes con miastenia, ahora por suerte no los vemos tanto, que están crónicamente afectadas, tienen un rango por alteraciones centrales, de drive central, tienen un rango de tolerancia a la insuficiencia respiratoria. ¿Vieron esa paciente que le mostré contando? Nunca se trató. Es más, ese video es hace 12 años. Y hace poco hablé con ella. Y nunca tuvo ninguna crisis respiratoria. Nunca llegó a intubarse, con todos los mecanismos adaptativos. Cada vez que uno la ve, piensa que está muy comprometida. Y no, es esto su enfermedad. El paciente se adapta mucho
a estos síntomas, pero obviamente sí, si todo paciente con sospecha de miastenia, si un paciente tiene una forma ocular y a los 2 días viene con la cabeza caída, hay que internarlo, porque seguramente está cerca de la depresión respiratoria. Yo creo, Marce, además el tranquilizar al terapista que piensa de que el uso de la inmunoglobulina es algo que va a sacar al paciente de un día para el otro y en realidad lo único que hace es limpiar los inmunocomplejos que circulan y no los pegados a la placa neuromuscular. Eso hay que esperar el tiempo de recaptación de ese receptor que se limpie solito. Y eso es muchas veces tiempo, prevención de infecciones, tranquilidad, que pueda descansar de forma adecuada el paciente, no usar drogas que muchas veces hay que controlar en las terapias, las benzodiazepinas que se sobreindican, son todas cuestiones más de mantenimiento. Sí, y tratar una crisis respiratoria, la causa, que generalmente es infecciosa. Son infecciones, eso es clave. Después, unas causas bastante frecuentes de las crisis respiratorias es la bajada de corticoides. Porque eso es otro tema, ¿no? Que llevaría toda una charla. A veces dar corticoides de alta dosis de nuevo lleva a la crisis respiratoria. Los pacientes que empeoran dramáticamente. Y otro de los tips es cuando uno empieza a bajar la medicación, porque uno no sabe cuándo ni cómo, a veces hay recaídas. ¿Cuál es la calidad de vida promedio de una persona que tiene un tratamiento adecuado? Nuestro objetivo es, y cada vez uno que ya tiene más años, los pacientes, primero, no deberían morirse de miastenia gravis, primero y principal. Y segundo, que tienen una vida cada vez, como muchas patologías está pasando, muchas patologías más banales, la diabetes, el tratamiento de HIV, mejoraron, en los últimos años mejoró un montón la calidad de vida de los pacientes porque mejoraron las terapéuticas, conocemos mejor la enfermedad, los perfiles de las drogas y cómo usarlas. Bueno, en la miastenia pasa lo mismo. En la miastenia pasa lo mismo. Es una enfermedad que tiene un ciclo. A veces hay un montón de pacientes que hace años que no vemos y siguen siendo miasténicos. Estas enfermedades son incurables, pero tienen un control del sistema inmune, ¿sí? Que también fluctúa. Hay pacientes que tuvieron 10 años sin síntomas y de repente los síntomas reaparecen por razones que no conocemos. Hace poco me tomé una paciente, bueno, sí, porque tuvo una recidiva de timoma. La enfermedad, pero no siempre pasa eso, no es lo habitual. Lo habitual es que el paciente tiene su ciclo de enfermedad con las fluctuaciones. Las fluctuaciones clínicas se ven mucho más en los pacientes ACRA que en los pacientes anti-MUS. Los pacientes anti-MUS tienen una presentación que generalmente son formas severas y después se estabilizan. Se comporta como una miopatía muchas veces. Pero hoy por hoy, y lo podemos decir con tranquilidad, la calidad de vida y la sobrevida de los pacientes con miastenia es excelente. Como todo, con el embarazo también. Si uno va a buscar a la estadística y se va a buscar las complicaciones, vas a encontrar un montón de información. Pero hoy una miasténica se embaraza, se tiene que conseguir novio nada más. Bien, y con esta pregunta vamos cerrando. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial entre miastenia gravis y el síndrome miasténico congénito? Hoy es genético el diagnóstico, pero que no tenga ningún anticuerpo, porque hay un montón de formas de presentación de la miastenia congénita. ¿Sí? Cuando son muchos síntomas, son parecidos a la miastenia autoinmune: tosis, diplopía, disfagia, componente respiratorio. Eso lo vemos en todas las enfermedades. O formas raras, como la que mostré, que son la miastenia congénita de cintura. Hay formas que tienen algunos tips que uno no puede pensar, pero son muy parecidos a los pacientes. Entonces, hoy por hoy, el diagnóstico es genético. Ya no nos alcanza que tenga ACRE-MUS negativo, porque vimos que hay otros anticuerpos. Y es clave saber el diagnóstico y saber la mutación, porque todos los pacientes no responden igual. Hay mutaciones que se llaman
DOC7 o Colcu, que es la estructura donde se fija la acetilcolinesterasa, que si vos le das mestinol es tan peor. Que sería un mecanismo que pasa a los pacientes anti-MuSK. Porque el mestinol tiene efectos adversos. Esa situación hace que haya un estado de hiperexcitabilidad. Cuando vos le das anti-MuSK, la placa se empieza a activar y aparecen los efectos adversos. Que cada vez vemos menos también. Usamos bastante el mestinol, pero cada vez vemos menos los efectos adversos. Pero el que los tiene de entrada. Pero sí, es el diagnóstico hoy es genético. Hay paneles de miastenias congénitas. Hay algunos tips electrofisiológicos, algunos tips clínicos que nos hacen pensar, pero esa es la respuesta hoy. Porque es un tratamiento casi de diseño. Muy bien, una vez más, muchísimas gracias por brindarnos su tiempo. La verdad que la audiencia ha quedado muy contenta por los comentarios que se leen en el chat, así que esperamos que todos sigan disfrutando de este congreso y terminen muy bien la noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias y esperemos que nos encontremos dentro de próximos congresos. Así que, bueno. Cómo no, con mucho gusto. Personalmente nos gustaría. Chao, chao. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Adiós. Muchas gracias.